Carlos Mendoza llevaba 10 años casado con Sofía. Durante todo ese tiempo, había trabajado incansablemente para darle una buena vida a su esposa y a su pequeña hija, Valeria. Era director comercial de una importante empresa y pasaba gran parte del año viajando por diferentes ciudades. Aunque el trabajo era agotador, siempre pensaba que todo valía la pena cuando regresaba a casa y veía las sonrisas de su familia. Sofía siempre parecía ser la esposa perfecta. Cariñosa, comprensiva. Jamás se quejaba de sus constantes ausencias. Por eso, cuando Carlos recibió la noticia de que una reunión en Madrid había sido cancelada, decidió adelantar su regreso 2 días. Quería sorprender a su esposa. Imaginó su reacción. Quizás prepararía una cena romántica. Tal vez podrían pasar una tarde juntos. Incluso compró un hermoso collar de plata que vio en una joyería del aeropuerto. Durante todo el vuelo sonrió pensando en la sorpresa. No tenía idea de que el verdadero sorprendido sería él. Eran casi las 9 de la noche cuando el taxi se detuvo frente a su casa. La vivienda estaba completamente iluminada. Carlos sonrió. Perfecto, murmuró. Todavía está despierta. Tomó su maleta y caminó silenciosamente hacia la puerta. Metió la llave. Entró sin hacer ruido. Pero en ese momento escuchó algo extraño. Risas. Varias personas estaban dentro. Carlos frunció el ceño. No esperaba visitas. Avanzó lentamente hacia la sala. Y entonces se quedó inmóvil. Había globos. Decoraciones. Una gran pancarta colgada en la pared. Y más de 20 personas reunidas. Todos parecían sorprendidos al verlo. Carlos observó la pancarta. «Feliz cumpleaños, Sofía». Entonces recordó. El cumpleaños de su esposa era dentro de 2 días. Probablemente estaba celebrándolo antes. Nada raro. Nada sospechoso. Pero algo llamó su atención. Un hombre estaba junto a Sofía. Demasiado cerca. Mucho más cerca de lo que debería estar. Era alto. Elegante. De unos 40 años. Y tenía la mano apoyada en la cintura de su esposa. Carlos sintió un escalofrío. Sofía también lo vio. Su rostro perdió el color. «Carlos», exclamó. El silencio llenó toda la habitación. El hombre retiró la mano inmediatamente. Carlos forzó una sonrisa. «Parece que llegué antes». Sofía se acercó rápidamente. Lo abrazó. Pero Carlos notó algo extraño. Ella estaba nerviosa. Muy nerviosa. La fiesta continuó. Todos intentaban actuar con normalidad. Sin embargo, Carlos no podía quitarse aquella imagen de la cabeza. La mano en la cintura. La expresión de Sofía. La incomodidad de aquel hombre. Decidió preguntar discretamente. «¿Quién es él?» «¿Quién?» «El hombre del traje azul». Sofía vaciló. «Ah. Ricardo. Es un amigo de la universidad». Carlos asintió. Pero algo no encajaba. Durante toda la noche observó cuidadosamente. Ricardo evitaba mirarlo. Y Sofía parecía preocupada. Cuando los invitados finalmente se marcharon, Carlos ya no podía ignorar sus sospechas. Aquella madrugada no pudo dormir. Mientras Sofía dormía a su lado, él permaneció despierto mirando el techo. Quizás estaba exagerando. Quizás solo eran imaginaciones. Después de todo, confiaba en ella. O al menos creía confiar. Pero las dudas comenzaron a crecer. Durante los siguientes días empezó a notar detalles que antes había ignorado. Mensajes que Sofía ocultaba rápidamente. Llamadas que terminaban cuando él entraba en la habitación. Salidas inesperadas. Excusas extrañas. Cada día aumentaba su inquietud. Hasta que finalmente decidió averiguar la verdad. Una semana después fingió salir temprano hacia el trabajo. Pero en realidad estacionó su automóvil a unas calles de la casa. Esperó. Pasó 1 hora. Luego 2.
Y finalmente vio algo. Un coche negro se detuvo frente a la vivienda. Del vehículo bajó Ricardo. Carlos sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Observó desde lejos. Ricardo tocó la puerta. Sofía abrió. Sonrió. Y lo dejó entrar. Carlos permaneció inmóvil. No podía creer lo que veía. Esperó varios minutos. Después caminó lentamente hacia la casa. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Llegó a la puerta. Respiró profundamente. Y entró. Lo que encontró dentro fue completamente inesperado. Ricardo y Sofía estaban sentados en la mesa del comedor. Entre ellos había decenas de fotografías antiguas. Documentos. Carpetas. Y una computadora portátil. Ambos levantaron la vista sorprendidos. Carlos estaba confundido. No parecía una reunión romántica. Parecía otra cosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Sofía intercambió una mirada con Ricardo. Y entonces comenzó a llorar. Carlos sintió miedo. Miedo verdadero. Porque entendió que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida. Hay algo que debimos contarte hace muchos años, dijo Ricardo. Carlos permaneció en silencio. Sofía seguía llorando. Ricardo abrió una carpeta. Sacó una fotografía antigua. Era la imagen de un joven. Tendría unos 20 años. Carlos lo observó detenidamente. Y quedó paralizado. Aquel hombre se parecía muchísimo a él. ¿Quién es?, preguntó. Ricardo respiró profundamente. Mi hermano. Carlos frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ricardo tragó saliva. Porque también era tu padre. El mundo pareció detenerse. Carlos quedó inmóvil. No entendía nada. Había crecido creyendo que Manuel Mendoza era su padre. Siempre lo había creído. Ricardo comenzó a explicar. Décadas atrás, la madre biológica de Carlos había tenido una relación con el hermano de Ricardo. Cuando quedó embarazada, él murió en un accidente. La familia nunca supo del bebé. Años después, la mujer entregó al niño en adopción. Ese niño era Carlos. Todo estaba documentado. Pruebas. Registros. Fotografías. Incluso una prueba genética reciente. Carlos no podía creerlo. Entonces Sofía reveló la verdad. Meses atrás había recibido una carta. La carta provenía de Ricardo. Él llevaba años buscando al hijo perdido de su hermano. Finalmente había encontrado una pista. Y esa pista conducía directamente a Carlos. Sofía decidió investigar discretamente antes de contarle nada. Quería estar segura. Por eso se reunió varias veces con Ricardo. Por eso escondía llamadas. Por eso parecía nerviosa. No era una aventura. Era un secreto familiar. Un enorme secreto. Carlos sintió una mezcla de emociones. Alivio. Confusión. Tristeza. Culpa. Durante semanas había dudado de la mujer que más amaba. Y ahora descubría que ella solo intentaba protegerlo. Sofía tomó su mano. Perdóname por ocultarlo. Carlos la abrazó. Ambos lloraron. Los meses siguientes fueron difíciles. Carlos comenzó a investigar sus verdaderos orígenes. Conoció familiares que jamás imaginó tener. Tíos. Primos. Abuelos. Personas que llevaban décadas buscándolo sin saber siquiera si seguía vivo. Poco a poco fue reconstruyendo piezas de su historia. Sin embargo, el descubrimiento más importante no estaba relacionado con la sangre, sino con el amor. Comprendió cuánto confiaba realmente en Sofía. Y cuánto daño podían causar las sospechas. Un año después, toda la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Sofía. La casa volvió a llenarse de invitados. Globos. Música. Risas. Exactamente igual que aquella noche. Pero esta vez era diferente. Ricardo estaba allí.
Ya no como un extraño, sino como parte de la familia. Valeria corría por la sala jugando con sus nuevos primos. Carlos observó la escena y sonrió. Entonces recordó el día en que regresó antes de su viaje de negocios. Había esperado sorprender a su esposa. Y sí, hubo una sorpresa. Pero no la que imaginaba. Aquella sorpresa cambió su vida para siempre. Le devolvió una familia que nunca supo que tenía. Y le enseñó una lección que jamás olvidaría. A veces, lo que parece una traición es simplemente una verdad esperando el momento correcto para salir a la luz. Un año después, toda la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Sofía. La casa volvió a llenarse de invitados. Globos. Música. Risas. Exactamente igual que aquella noche. Pero esta vez era diferente. Ricardo estaba allí. Ya no como un extraño, sino como parte de la familia. Valeria corría por la sala jugando con sus nuevos primos. Carlos observó la escena y sonrió. Entonces recordó el día en que regresó antes de su viaje de negocios. Había esperado sorprender a su esposa. Y sí, hubo una sorpresa. Pero no la que imaginaba. Aquella sorpresa cambió su vida para siempre. Le devolvió una familia que nunca supo que tenía. Y le enseñó una lección que jamás olvidaría. A veces, lo que parece una traición es simplemente una verdad esperando el momento correcto para salir a la luz.